Deku Pureza Perdida capítulo 4, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que puedes volverte miembro para apoyar el canal, link del creador en la descripción. Un minuto antes de la hora actual, así que hemos llegado a este punto. Sin embargo, puede que no sea tan malo para los villanos, considerando que el público probablemente estará indignado. Toda la prensa acudirá al lugar como llenas. Dicho eso, sus ojos se dirigieron a Shoto. Tengo que luchar contra él. Mientras estaba discapacitado, agotado, herido y peleando contra un oponente, pasé los últimos 5 minutos explicándole las complejidades de mi peculiaridad. Aleluya. Además de eso, todavía tenía que ganar. All for One lo haría. En verdad, esa era una de las cosas que más lo molestaba. ¿Qué tipo de castigo recibiría si fracasara? ¿Recibiría algún castigo? Llegó a semifinales, ¿fue suficiente? All for One confiaba en uno de los males más antiguos, el miedo a lo desconocido, para mantenerse motivado. Para una persona normal, dejar que su propia imaginación se convirtiera en el cuchillo que la cortaba era increíblemente efectivo. Bueno, en realidad nunca fue una persona normal con la que estar. Ser suicida era una manera bastante efectiva de aplastar cualquier nervio que pudieras haber tenido. Solo tenía que ignorar sus instintos por ahora porque existía un concepto aburrido llamado panorama general. Hasta donde él sabía, era imposible matar a alguien cuando, bueno, tú mismo estabas muerto. Además, él era el único que estaba en condiciones de hacerlo, por lo que no podía contar con que otras personas tomaran el relevo. Créanme, lo intentó. Contratar asesinos a través de un tercero con el salario sorprendentemente generoso que All for One le había dado él mismo, incitando a personas que odiaban el ilusorio símbolo del mal a atacarlo en masa, y usando un plan infalible para envenenar su té con una base indetectable e inodoro. Él simplemente lo bebía normalmente, el bastardo, todo mientras echaba la culpa a algún gruñido. Nada de eso funcionó. Reanudaremos la pelea en un minuto. Ambos concursantes, por favor prepárense para entrar a la arena. La voz eléctrica, llena de estática, lo agitó y lo sacó de su mar de pensamientos. Se puso de pie, olvidándose momentáneamente de las dolorosas quemaduras en la planta de sus pies. No lo olvidó por mucho tiempo. Un silbido agudo escapó de su boca, y llegó su turno de ser estrellado por toda la habitación. Muéstrame tus pies. Ahora. Sintiendo su tono autoritario penetrar en su médula ósea, Deku supo que no había manera de salir de esto ahora. Se dejó caer al suelo y empezó a intentar quitarse los zapatos. Estaban pegados a sus pies y no se quitaban. ¿A alguien le importaría darme un cuchillo bastante afilado? Recovery Girl lo miró con sus ojos reales. Había comenzado a considerar su apariencia como una señal de que ella hablaba en serio. Allen, ¿cuál crees que es la causa de esto? ¿En qué momento sucedió en tu pelea? En realidad, es autoinfligido. Levantó la vista para ver el horror que nacía en sus rostros, y parece que se habían equivocado de idea. No había tenido que recurrir a eso desde hacía tiempo, por lo que sus preocupaciones fueron malinterpretadas. Aunque fue solo porque había estado muy ocupado recientemente, apenas tuvo tiempo para pensar realmente. Su situación podría considerarse una bendición si miraras lo suficiente y entrecerrarás los ojos. Jaja, fue cuando estaba escapando de esa bola de fuego con la que Shoto-san me atacó. No soy un tipo de mejora pura, más bien un experto en todos los oficios, así que para obtener suficiente velocidad para salir de eso, tenía sobrecargar mis pies con electricidad. No es tan malo como parece. Probablemente ya haya comenzado a sanar. Es bastante común con todos los tipos de rayos. Si realmente nos lastimamos con él, rápidamente vuelve a la normalidad. Igual que Kaminari. Si una persona normal sufriera ese tipo de lesiones cerebrales traumáticas, probablemente sería un vegetal por el resto de sus vidas. Sin embargo, se vuelve idiota por un segundo y rápidamente vuelve a la normalidad. Vaya, odio que la ciencia no pueda explicar las peculiaridades. Recovery Girl simplemente lo miró fijamente como si estuviera tratando de mirar en las profundidades de su alma. No importaría porque este mocoso no podría recibir tratamiento, no si quiere continuar en el torneo, claro está. Esfuérzate, te aconsejaría que no te enfades con el otro concursante. Deku se limitó a mirar la pelea del dúo que intercambiaba palabras en lugar de puños. Era agradable que no tuviera que mostrar el desastre en el que se había convertido su pie, ya que Shoto posiblemente podría tener un efecto adverso en él, pero al mismo tiempo, se sentía un poco disgustado. Porque a pesar de la profesión de Endeavor, su primera reacción al ver a un niño herido fue usarlo para amenazarlo por el bien de su hijo. Podría reprenderlo en público, de hecho, eso probablemente aliviaría bastante el estrés.
Pero al mismo tiempo, es el héroe número 2, ¿a quién le importa? De todos modos, esta es solo una identidad ficticia. Una identidad imaginaria con un arma secreta bastante poderosa. ¿Realmente estás desesperado, no? Y, además, un poco repugnante. La imponente masa de músculos y llamas giró lentamente, y la temperatura circundante aumentó a alturas nunca antes vistas. ¿Qué me acabas de decir, mocoso? En lugar de intimidarse o asustarse, Allen, no, Deku sonrió. Era algo pálido y delicado que era exactamente lo opuesto a todo lo que se suponía que encarnaba una sonrisa. Era una sonrisa llena de apatía, desprecio y lástima por el desperdicio de espacio frente a ella. Lo siento, ¿tienes problemas de audición? Puedo repetirlo si lo deseas. El aire hirvió. Ah, ya veo. ¿Escuchaste lo que dije perfectamente, no? Solo estabas tratando de intimarme, honestamente no podría decirlo. Fue un intento bastante mediocre, dijo el hombre. Lívido ahora, fuego fundido circulando por sus venas en lugar de sangre mientras se cernía sobre su cabeza. Oye, Endeavor, ¿estás tratando de amenazarme ahora? La temperatura ha subido bastante por aquí. No creo que estés siendo tan heroico. Su párpado se movió ligeramente, apenas evitando quemarlo todo. Tus padres han fallado tanto en educarte. Mocoso insolente. Dejó que un toque de su verdadero yo se deslizara a través de la máscara que había construido con tanto cuidado. No solo lo usó en esta misión, lo había usado toda su vida. Una imagen de normalidad, de bienestar. Estar deprimido, tener tendencias suicidas, no eran cosas estacionales con las que uno se paseaba porque estaba de moda. No se suponía que fuera romantizado. Si fuera posible eliminarlo, curar el daño que causó y sellarlo para siempre, quienes lo tuvieran pagarían cualquier precio. Fue agotador, desordenado y crudo. No era bonito, encantador ni algo que encajara bien con el resto de la sociedad. Eso fue solo una ilusión creada por aquellos que estaban afectados por ella. Y se aferraron a ello para salvar su vida. Y así, cuando todos los que miraban tuvieron una leve muestra de ello en la profundidad aparentemente interminable de sus ojos, no pudieron evitar dar un pequeño y minúsculo paso atrás. Cualquiera lo habría hecho. Tenía agujeros negros por ojos. Ojos que devoraron toda la felicidad y la alegría, sin dejar que llegaran a la persona al otro lado del agujero. Todo estaba hecho trizas hasta convertirlo en polvo fino, y griega. Solo podía mirar. Eran ojos terriblemente tristes y vacíos. No la insultes. Ella me dio lo mejor de todo, incluida la educación, a costa de todo su tiempo y energía. Es simple, de verdad. No te respeto porque no te encuentro digno de respeto. Oye, la razón por la que Shouto-san tiene miedo de su charla junto al fuego es por ti. Todo su cuerpo se estremeció. Ah, entonces es así. Debes sentirte muy orgulloso de ti mismo como padre. Puedo sentir que te preguntas por qué lo sé desde aquí. Bueno, por un lado, a menudo decía durante el partido que ganaría. Rechazar a alguien. En ese momento, descarté que pudiera estar en contra debido a un trauma u otras personas similares. Entonces debe ser una persona que estaba cerca de él rutinariamente. Alguien a quien conoció solo una vez no tendría tal impacto. En su psique que caería en un ataque de pánico en toda regla. Tú fuiste quien causó su ataque de pánico, habló temblorosamente. No del todo, no tengo el control para crear algo que aún no existe. Simplemente eliminé accidentalmente los limitadores y dejé que saliera a la superficie. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí, el culpable debe ser alguien importante para mí. Él y estar cerca con suficiente frecuencia como para importar. Amigos, tal vez, pero eso es un poco exagerado. Los amigos generalmente no tienen tanta importancia en la mente de alguien. Con bastante frecuencia es la familia en casos como este. No podría estar seguro. Pero tu reacción me lo dijo. El agujero negro se expandió. Tú eres quien abusó de él. Bueno, eso ya lo sabía desde el principio, pero necesitaba una razón para saber lo que sé. Realmente no es tan difícil de entender. Pasó pavoneándose junto a la figura conmocionada y temblorosa. Por supuesto, todo esto es evidencia circunstancial. Pero donde quiera que haya humo, el fuego generalmente no se queda atrás. Como parece que te gustan las amenazas, seguiré tu juego. Si intentas tomar represalias como resultado de esta pequeña conversación, 1, tendrás que responder ante el gobierno estadounidense, y 2, no puedo prometer que los medios no se enterarán de tus pequeñas desventuras. Ahora, si me disculpas, tengo una coincidencia. Se inclinó pesadamente en otra dirección, más específicamente hacia donde estaba Nezu. Pido disculpas por mi falta de modales, señor.
Lo he hecho esperar debido a mi insignificante disputa. Puedo comenzar el partido en cualquier momento. Nezu parecía ligeramente conmocionado, pero se calmó con un largo y profundo suspiro. Vamos a hablar de esto más tarde. Solo ve a tu partido. Se enderezó de su arco. En la actualidad, la pelea fue interrumpida temporalmente, y ahora la reanudaremos una vez más. Se ha afirmado que el origen del ataque de pánico, se ha afirmado que fue causado por una pérdida accidental de control a causa de Allen Bowman. Nos disculpamos sinceramente por la interrupción momentánea, sintió una breve oleada de sorpresa que se convirtió en un pozo de cinismo cada vez mayor. Bueno, supuso que todavía eran humanos antes de ser héroes. Que los seres humanos actuaran en función de sus propios intereses para disuadir a los demás no era nada nuevo. Parecía que una parte de sí mismo todavía tenía un poco de esa ingenua y ciega idolatría de los héroes en el fondo. Tendría que localizarlo más tarde y matarlo. Ya había sido apuñalado varias veces, así que todo lo que tenía que hacer era seguir el rastro. Shoto estaba rígido mientras asimilaba información rápidamente. Pero no podía entender de qué estaba susurrando la multitud de manera tan venenosa, o por qué los héroes profesionales habían elegido tergiversar la verdad. Él mismo sabía en el fondo que era por sus propios problemas. Si estaba sufriendo algún tipo de reacción violenta por eso, entonces es por mi marca que están actuando así, Shoto-san. Probablemente obtendré una foto de titular y un artículo. Estudiante de intercambio de Estados Unidos obliga a su competidor a un ataque de pánico. No es exactamente lo ideal. Pero supongo que tomaré lo que pueda conseguir. Si este fuera su yo real, este tipo de revés sería devastador. Su marca sería marcada permanentemente con la marca de provocar que su compañero competidor cayera en un ataque de pánico. No importó que lo disfrazaran con palabras como accidental. Para una carrera como la de un héroe que prosperó gracias a los medios y la propaganda, esto era como una sentencia de muerte. ¿Y no fue una triste comprensión? Que el acto de salvar personas podría potencialmente arruinar vidas. Todo lo que hizo falta fue un solo artículo que tal vez ni siquiera sea verdad. Muchos simplemente toman lo que ven ante sus propios ojos como la verdad absoluta. Verdad, sin siquiera intentar quitar las capas. Les dije que era su culpa. Incluso si él es el héroe número 2, eso debería ser suficiente para que se pudra en la cárcel. Además, tenemos a All Might de nuestro lado. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que serlo? Tengo miedo de él. Lo miró fijamente, sin esperar que fuera tan abierto al respecto. Uno de los principales obstáculos en este tipo de casos era lograr que la víctima reconociera que lo que estaba sucediendo en primer lugar. Si tenían esta información, ¿por qué se pusieron del lado de Endeavor en primer lugar? En realidad, ¿por qué fueron tan específicos? Básicamente, Endeavor les escupió en la cara e insistió en continuar el partido mucho más allá de cualquier sentido de racionalidad. Podrían simplemente haber dicho que Shoto estaba mejor y expresar su deseo de continuar el partido. Tenía la posibilidad de resultar perjudicial para él, pero aún era un adolescente. Mientras dijeran eso y lo mantuvieran firme, la gente lo olvidaría a su debido tiempo. En primer lugar, no tenían que preocuparse demasiado por cualquier escándalo que Endeavor pudiera intentar armar. Tenían All Might. La situación era así de unilateral antes porque Endeavor era el padre de Shoto, o un estudiante de intercambio ni siquiera significaba tanto. Pero, técnicamente él era de Estados Unidos, realmente valía la pena la posibilidad, en sus mentes, de que Estados Unidos se ofendiera. ¿Qué demonios está pasando? Acaba de salir a la luz nueva información. La peculiaridad de Allen simplemente ha proporcionado el entorno y la estimulación necesarios para Todoroki. La causa principal es el trauma y el abuso. Por respeto a los deseos de Todoroki, no haremos pública la investigación. Un aliento audible resonó en toda la arena. Llevaremos al culpable ante la justicia. Parece que Present Mic no fue informado de lo que sucedió en el último minuto en la sala. Me preguntaba dónde estaba Aizawa, pero Nezu debe haberlo enviado tras Todoroki para preguntarle sobre lo que Endeavor le hizo. Pero nadie le dijo a Present Mic que los planes cambiaron, por lo que esa pequeña transmisión llegó a oídos de todos. Mi caprichoso plan para aliviar el estrés salvó sin darme cuenta esta identidad. Me gustaría mirar eso. Toda la arena se quedó allí sentada por un minuto, disfrutando de la luz de la incomprensión. Era una historia tan fantástica que uno habría pensado que provenía de un cuento de hadas y una secuencia de eventos tan extraños e inusuales que parecía que solo podrían haber surgido de la mente retorcida de un autor que intentaba jugar a ser filósofo. Pero la esencia de la situación era inquietantemente recurrente.
Alrededor de la mitad de los niños declaran haber sido abusados en algún momento de sus vidas, entre el 25% y el 50%. Anualmente, eso equivale a unos 3 millones de niños al año. Cada día se reportan aproximadamente 8 casos. El porcentaje de personas abusadas sexualmente es aún más horroroso. Pero la gente no se da cuenta de estos horrores porque la víctima nunca se lo cuenta a nadie. Incluso si escucharon una historia poco común de alguien dispuesto a explorar la agonía de su sufrimiento, no les toca de cerca. La mayoría simplemente suspira, tal vez ofrece una muestra de falta de sentido como, el mundo es un lugar tan horrible, pobrecito, sin darse cuenta de que es solo uno de muchos. O tal vez no importaría en absoluto lo que pensaran de ello. Nunca revocaría sus recuerdos ni evitaría que las pesadillas atormentaran sus almas. Difundir información no haría nada por las propias víctimas, no, pero podría ayudar a los potenciales. Puedes decir que no tienes la culpa, que hay ayuda que quiere ayudarte, etc. Lamentablemente, por mucho que se ilumine la pantalla y se cuente una historia, muchas veces no es suficiente. Ya que no lo ven, no experimentan que alguien mire dentro de su alma y admita, sí, fui abusado. O tal vez, en 7º grado, ¿recuerdas cuando estuve fuera por un par de días? Yo, intenté suicidarme. Para ellos no es real. La distancia de las imágenes parpadeantes mostradas en una pieza lisa y plana de metal y vidrio bien podría ser la distancia del mundo mismo. Pero cuando la situación está justo frente a sus ojos, sin ese amortiguador, no pueden apartar la vista. Y tal vez por eso la multitud reaccionó como lo hizo. Miradas con los ojos muy abiertos y llamadas de pésame atónitas e incómodas. Realmente no puedes decir nada en esta situación porque nunca sabrás la verdadera profundidad de su sufrimiento. Tampoco podrás hacer que todo se vaya volando mágicamente. Pero a veces es el pensamiento lo que cuenta. Todoroki estaba experimentando un sentimiento que nunca antes había experimentado. Nunca antes había intentado buscar lástima, o expresarla, pero por alguna razón, las llamadas, que intentaban ser tranquilizadoras eran agradables. Se sentía extrañamente en paz, con el secreto que había guardado con tanto celo a la luz pública. Si antes, estaba peleando una guerra en una dimensión separada donde nadie veía, se preocupaba o conocía la situación en primer lugar, ahora, estaba peleando en el mismo mundo con un ejército a su entera disposición. Fue increíblemente liberador. Se sintió invencible. ¿Ambos concursantes todavía desean seguir peleando? Sí. 2 voces combinadas en una. Los sentidos de Todoroki se volvieron hipersensibles y su concentración brilló como una navaja. Si tuviera algún pensamiento de sobra para algo más allá de este momento, podría haberles dicho que nunca antes se había concentrado tan intensamente en toda su vida. Pero tal como estaban las cosas, solo estaba concentrado en este momento y nada más. Los grilletes de su conciencia se aflojaron, no por legado de otro, sino por él mismo. Más que simplemente rechazar a su padre o ganar el torneo, solo quería pelear con él. Y obtenga respuestas a todas las preguntas candentes en su mente. ¿Qué quiso decir cuando dijo que su peculiaridad era solo suya? ¿Qué significó abrazar su poder? Sentía que estaba muy cerca de encontrar las respuestas a estas preguntas, pero muy lejos al mismo tiempo. La única solución que se le ocurrió fue luchar. Y entonces, desechó lo que su padre pensaría de sus acciones, lo que él mismo pensaría de sus acciones, y simplemente dejó que el poder fluyera. Circulaba suave y naturalmente, es un calor débil pero no ardiente, que le recuerda los días fríos de invierno acurrucado con una taza de chocolate caliente. Más irónicamente, le recordaba a su madre. Era extraño, pero recientemente había comenzado a asociarla con el fuego. No la de su padre, sino una bonita llama dorada y rojiza que iluminaba el camino en la oscuridad. Una llama tan reconfortante y tan suave. El fuego puede destruir, pero también puede calentar y calmar. Su alma ardiente lo había quemado una vez, pero eso no le impidió recordar todas las veces que ella no lo hizo. Olvidé algo tan básico. Mi llama no es la de mi padre. Así como el fuego de la madre es el suyo. ¿Cómo podría olvidar algo tan importante? Miró fijamente la figura frente a él, que no se había movido ni un centímetro desde que Present Mic había comenzado oficialmente el partido. Estaba agradecido por ello, aunque probablemente era solo una preparación para otra de sus muchas tácticas solapadas. Allen Bowman era una persona extraña, incluso para los estándares ciertamente extraños del propio Todoroki. Trabajó muy duro en clase, siempre se podía contar con él para tener una respuesta, académica o no, y había demostrado ser amable y amigable.
Y, sin embargo, a pesar de todos esos rasgos, tenía frío. Nunca lo había visto reír o incluso esbozar una sonrisa que no fuera educada y neutral. Todoroki no era exactamente alguien que hablara de todas estas cosas, considerando que era prácticamente el mismo, pero lo único que se sentía más extraño era que parecía disfrutar del sufrimiento. Casi como si pensara que se lo merecía. Cuando tuvieron que correr para ganar resistencia, cuando practicaron recibir golpes de sus compañeros de clase, e incluso cuando tuvieron que pasar por la práctica final militar infernal como la llamaron sus compañeros de clase, Allen no había mostrado ninguna reacción típica de los adolescentes. No había dejado escapar ni un solo gruñido ni queja durante toda la terrible experiencia. Incluso él sentía como si sus músculos estuvieran quemados y pegajosos al final. Y había estado sujeto al bastante entrenamiento extremo de su padre desde el día que cumplió 4 años. No había ninguna evidencia definitiva que sugiriera que pensaba que se lo merecía, eso era cierto, pero así lo sentía de todos modos. Su instinto visceral había sido correcto más veces de las que no lo había sido. Tendría que confiar en eso. No estaba seguro de qué esqueletos acechaban más allá de la puerta de su armario, ni por lo que había pasado en su vida, pero tal vez, solo tal vez, podría pagar su amabilidad. Pagar las heridas. Paga el dolor. Quizás podría convertirse en un verdadero héroe y salvar a la gente. Tanto de ellos mismos como de otras personas. Pero en realidad no era tan bueno con las palabras. Tendría que llegar allí eventualmente, pero por ahora. Allen Bowman, pelearé contigo con mis llamas. Espero que esta pelea te ayude, como me ha ayudado a mí. Allen reaccionó a las palabras tal como esperaba, lo cual no es mucho, pero por el leve movimiento de su ojo se dio cuenta de que lo tomaron con la guardia baja. Él respondió de la misma manera con un ataque propio, enviando varias ráfagas grandes de llamas luminiscentes. Era como si el fuego fuera rey. Tenía un gran cuerpo rojo con volutas de oro fundido en la parte superior de su cabeza. El puro poder y energía contenidos en él casi le hicieron caer en un fervor borracho de exaltación. Pero sabía que su oponente no era alguien que pudiera ser asesinado solo con esa cantidad. Efectivamente, cuando el fuego se disipó, no se le veía por ningún lado. Sabía que debería estar más preocupado, debería haber sentido la adrenalina desbordándose en todos y cada uno de los poros de su cuerpo, pero lo único que podía sentir era una especie de excitación retorcida y el regreso de su concentración determinada. ¿Dónde aparecería a continuación? ¿Qué tipo de ataque utilizaría? ¿Sería su mano o su pie? Seguramente, su mano si iba a usar su don, no, liberó electricidad de sus pies, así que todo vale. Todoroki Shoto, sin saberlo, había entrado en un estado mental que muchos artistas marciales buscaron encontrar durante toda su vida. La adrenalina, el dolor y el miedo son necesarios hasta cierto punto. Le da a la gente ese impulso extra, les permite saber que algo anda mal y evita que el ego de las personas haga que las maten. Pero si tu cuerpo es tan fuerte como el granito, si tu intuición es tan fina como el filo de una navaja y tu sabiduría es la de un viejo sabio, estas funciones que se supone te ayudarán a sobrevivir se vuelven perjudiciales. Empiezas a entrar en pánico, tu concentración comienza a disminuir y tu atención se dispersa tan vagamente como la cantidad de recelos en tu corazón. Aunque el cuerpo, la intuición y la sabiduría de Todoroki no son tan refinados como los de los artistas marciales de antaño, tampoco lo es su oponente. Ambos son simplemente adolescentes. Pero la cuestión es que Todoroki no es lo suficientemente malo como para que la exclusión de tales sustancias químicas y sentimientos sea perjudicial. Llegó al verdadero estado en el que Allen hizo trampa con su don para entrar. Dio la casualidad de que Allen odiaba más a este tipo de oponente, y era el tipo contra el que más sufría. Y así, cuando Allen cayó del cielo como un cometa, con su pie balanceándose hacia abajo como una espada de Damocles, Todoroki reaccionó. Con una ola de hielo escalofriante que se expandió rápidamente. El rostro de Allen se frunció con una mueca, golpeando y golpeando el hielo torpemente con su pierna. Era obvio ver que estaba más acostumbrado a sus puños. Pero a pesar del rígido y torpe movimiento de sus movimientos, logró limpiar todo el hielo que envió en una ola, dejándolos caer al suelo sin causar daño. Pero no fue suficiente. Después de todo, fue solo una ola. Todoroki derramó más y más hielo, y en unos pocos segundos, unos pocos carámbanos afortunados que habían atravesado comenzaron a congelarlo por completo. Pero Allen todavía tenía el impulso y la inercia de su lado. Su pie se estrelló contra la cara de Todoroki mientras ambos caían al suelo. Todoroki se levantó temblorosamente, mientras Allen yacía paralizado en el hielo en el suelo.
Todoroki escuchó débilmente a este último suspirar desde su lugar de descanso en el suelo, afortunadamente no parecía tan herido. Aprovechó la oportunidad para examinar sus ojos, y aunque todavía parecían algo vacíos, había una pequeña chispa de algo que no había existido antes. No estaba seguro de si era bueno o malo, pero con suerte, sacó algo de esta pelea, tal como lo había hecho él. Tienes mucha suerte de que el hielo sea un mal conductor de la electricidad. Esto es muy frustrante. ¿No podrías ser literalmente como cualquier otro héroe profesional y tener poderes de agua? En serio, quiero saber por qué cada uno de ellos tiene una peculiaridad tipo agua, suspiró una vez más de una manera sorprendentemente animada antes de llamar a Midnight-sensei. Me rindo. Los aplausos fueron ensordecedores, aunque parecía que Shouto no podía oírlos. Todos lo animaban, no los aplausos de no importa que se usaban en partidos anteriores. Probablemente porque esto parecía una lucha real, más que un derribo con una sola mano. Fue un partido corto, pero pudo haber sido de cualquier manera. A pesar de eso, estaba más preocupado por él, por extraño que parezca. Sin embargo, tampoco parecía que sospechara de él. Parecía ser un caso de simpatía, más que cualquier otra cosa. Debe haberse quitado la máscara sin saberlo y Shouto casualmente la vio. Después de todo, no tenía ninguna razón para mirarlo de esa manera si todo lo que veía era su persona proyectada. Dicho eso, ¿por qué me estaba prestando tanta atención en primer lugar? Podría ser porque soy un estudiante de intercambio, pero a él realmente no parece del tipo que le importe. Pero también notó el inconveniente de usar mi peculiaridad en mi estilo actual y pareció preocuparse por mi bienestar. Los héroes son simplemente raros en general, supongo. Al final, no parece que pueda obtener una respuesta tan fácilmente, pero tampoco parece que él albergue ninguna sospecha en este momento. Sea lo que sea, digamos que mi suerte está cambiando. No sirve de nada insistir en ello. Fue despertado de su torrente de pensamientos en espiral por el calor del lado izquierdo de Shouto y casi se sintió tan incómodo como cuando tuvo que contenerse para no salir del hielo con un rayo. Toda la duración de su cautiverio en el hielo la pasó librando una guerra contra sus instintos. Intelectualmente, sabía que un aspirante a héroe nunca acabaría con él en la televisión en vivo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Incluso ahora, no podía evitar fantasear con las diferentes e innumerables maneras en que podrían matarlo solo en esta posición. Asado como un pollo, perdiendo sus extremidades por congelación debido a los trozos de hielo que aún esclavizaban su cuerpo, o tal vez simplemente friendo su cerebro con los ardientes azufres del infierno. La tentación era aún más difícil de refutar considerando que podía alterar un poco su cerebro para obligarlo a hacerlo. Los sentimientos de incomodidad desaparecieron, mientras libraba otra estúpida guerra dentro de su cabeza. Duró hasta que Shouto apartó el fuego, dejándolo libre de su jaula de hielo. Su mano se extendió para ayudarlo a levantarse, ya que estaba perdido en sus pensamientos. Al menos tenía modales y antes simplemente evitaba el contacto con un desconocido. Es bastante inteligente en la calle. Es agradable estrechar tu mano, en lugar de conformarte con tu cabeza, supongo. Fue una buena combinación. Salió de la arena sin esperar una respuesta, porque un problema mayor acababa de caer sobre sus rodillas. Así que no fue solo mi imaginación. A propósito, se me ocurrieron algunos pensamientos suicidas en medio de todo esto y, he aquí, mi mano fue increíblemente difícil de levantar. Así que no activaría mi peculiaridad en Todoroki, podría haber sido simplemente el hielo, pero mi mano funcionó perfectamente bien. Cuando le estaba estrechando la mano sacudió levemente la cabeza. No puedo llegar a una conclusión tan rápido. Tal vez simplemente se descongelaron en ese momento, o tal vez el aire era más cálido alrededor de Shouto-san. Usó su mano izquierda cuando me ayudó a levantarme. Aunque no puedo descartar que mi peculiaridad se presente como una posibilidad. Evitaré usarlo por el momento. Su atención fue captada al momento siguiente por los chirridos y chirridos de su teléfono celular. Más específicamente, el único del que All for One conocía el número. Su estómago se sentía como si estuviera hecho de acero, mientras una sensación de náusea se hizo un hogar en su estómago. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar esto, pero eso no le impidió sentir una ligera inquietud ante la perspectiva. Obligó a sus dedos a desbloquear el teléfono y responder a la llamada, tomándose unos segundos para respirar. Necesitaba estar tranquilo y negociar un buen resultado lo mejor que pudiera. Presionó el botón verde con fuerza. Hola, padre. ¿Para qué me llamas?
Podía imaginar sus rasgos faciales demoníacos solo por su tono de voz. Estábamos un poco decepcionados, aquellos de nosotros que estábamos en casa. Después de todo, esperábamos que obtuvieras el primer lugar. Así que eso era lo que esperabas. No sé si podré salir de esto, pero tendré que intentarlo. Jaja, no es tan fácil. Estoy feliz de que todos tengan expectativas tan altas de mí, pero no es tan fácil obtener el primer lugar con mi peculiaridad. Sin embargo, llegué a las semifinales. Seguramente eso es suficiente. Para que puedas presumir ante los vecinos. Hubo una pausa breve y abrupta que Deku estaba seguro que lo pondría nervioso y perdería la compostura. Hasta cierto punto fue efectivo, pero tuvo mucho menos impacto cuando sabías que estaba ahí para ese propósito específico. No era que estuviera preocupado, fue el hecho de que fracasó. No importó que All for One no fuera muy específico cuando le dijo que ganara. Tampoco importaba que su peculiaridad estuviera severamente restringida. Aún así falló un pedido. Ah, pero pudiste haber ganado, ¿no? Qué lástima, este es el trato que recibes por ser una buena persona estos días, ¿eh? Me hace preguntarme por qué la gente se molesta. ¿Realmente has crecido mientras he estado fuera, no? Ayudando a tus enemigos. Es como si pudiera leer mi mente. Esta es una de las cosas a las que me preocupaba que él se aferrara más. Bueno, soy un héroe, ¿no? Tengo que representar el papel y, además, ¿quién hubiera pensado que continuarían el partido? Todo esto apesta a política. Incluso le expliqué que no fue la causa del ataque de pánico y que fue abuso infantil, pero aún así no fue interrumpido. ¿Cancelarlo? Honestamente, deberías haber evitado todo el asunto en primer lugar. Sabes que no disfruto de las excusas, Allen. Maldita sea, entonces se supone que debo aguantar y aceptar obedientemente mi castigo. ¿Es así? Lo siento, señor. Me adelanté, escuchó el sonido de pasos acercándose, y supo que su golpe de suerte estaba por llegar. Lo siento, padre, pero uno de mis compañeros de clase tiene un favor que pedirme. Te llamaré más tarde. Puso su dedo en el botón de finalizar llamada lo más rápido posible, antes de girarse rápidamente para inspeccionar quién exactamente venía hacia él. Había elegido deliberadamente un lugar al aire libre, pero lo suficientemente apartado como para que la gente rara vez pasara por allí. Nada gritaba más culpa que sentir pánico en un lugar sospechoso. Y así, lenta y tranquilamente se dio la vuelta, incluso a través de la sensación viscosa y de hundimiento en sus entrañas. No fue tan malo como cuando estaba a merced de All for One, pero definitivamente tenía un mal presentimiento. Se demostró que era cierto segundos después, cuando se dio la vuelta y encontró nada menos que al propio Bakugo Katsuki. Quiero hablar contigo más tarde. No tengas prisa por salir de la escuela. Con esas dos frases dichas y pronunciadas, se dio vuelta y se alejó. Y el mal presentimiento en sus entrañas aumentaba con cada paso que daba. Salté del agua hirviendo solo para encontrarme atrapado en un incendio, ¿no? El tiempo pasó como una mancha. Deku había sido expulsado de su juego. Examinó todas y cada una de las palabras, conversaciones y frases engañosas que había pronunciado alguna vez, pero no tenía sentido. Se había propuesto no interactuar con el rubio explosivo durante su estancia en la UA. No había hablado con él en absoluto, y mucho menos había descubierto su tapadera. Y, sin embargo, todavía tenía sospechas. No tenía sentido. Tal vez estoy haciendo esto de la manera equivocada. Es cierto que podría estar detrás de mí, pero también podría estar relacionado con Uraraka. Estaba bastante destruido cuando sucedió. Tal vez tuvo un brote psicótico. Incluso podría haber dejado que me matara si no fuera él, es decir, aclaró su mente de esa línea de pensamiento bastante tonta. Si bien era divertido, las posibilidades eran bastante escasas. Bakugo Katsuki no era tan tonto. Parecía ruidoso, descarado y, en general, un delincuente malo, pero tenía una cabeza bastante decente sobre sus hombros. Porque Bakugo Katsuki conocía y se daba cuenta de una verdad bastante básica que nadie parecía entender. Uraraka lo venció. Y con ese entendimiento, debió haber llegado a la siguiente conclusión lógica. No tenía sentido hablar con él. Si estaba relacionado con Uraraka, que también estaba empezando a parecer bastante delgado, entonces solo podría ser, pedir consejo. ¿Qué tipo de regímenes de entrenamiento hizo? ¿Entrenamiento peculiar, etcétera, etcétera? Si fuera antes, negaría vehementosamente que tal cosa fuera posible, pero Kacchan había cambiado.
El pensamiento le quemó con el mordisco de la picadura de una abeja, y las emociones que poco a poco había recuperado se agitaban ligeramente con un toque de repulsión, pero no se podían negar los hechos. Todavía era un gilipollas gigantesco y enorme que tenía poca o ninguna consideración por los sentimientos de otras personas, pero había cambiado, muy ligeramente. Parecía tener amigos reales ahora, en lugar de los compinches y los hombres que siempre lo rodeaban antes. Siempre había sentido que los amigos de Kacchan eran los mayores chistes de todos porque no interactuaban con Bakugo porque les agradaba, no, lo único que les importaba era su peculiaridad. Fue gracias a ellos, en parte, que su ego creció hasta el tamaño que tiene hoy. Tampoco fueron solo las personas que lo rodeaban las que habían cambiado. Si bien todavía insultaba y reprendía a la gente, sus palabras perdieron la fuerza que contenían antes. Realmente no deseaba ofenderlos, simplemente respondió por costumbre. O tal vez era la única forma que conocía de interactuar con la gente. Y luego estaba su voluntad de reconocer el hecho de que, en primer lugar, había cometido errores. En cualquier caso, independientemente de las emociones que tuviera al respecto, el hecho de que se produjo el cambio era indiscutible. Change tenía una relación de amor y odio con Deku. Un cambio significaba que tenía nueva información, tácticas o planes de venganza, pero odiaba cuando eran las personas las que cambiaban. Tuvo que analizarlos nuevamente y construir un nuevo perfil psíquico de su persona. Si fuera solo eso sería algo soportable, pero el cambio era algo reciente. Algo que carecía de datos y registros. Muchas veces, el verdadero alcance del cambio que una persona ha experimentado solo se revela demasiado tarde en el juego. Y si había algo que odiaba era perder el control sobre el panorama general. El resto del torneo transcurrió en un aturdimiento similar. Incluso la eliminatoria entre todos los semifinalistas para decidir el tercer puesto no consiguió sacarlo de sus pensamientos. Distraídamente golpeó a un niño de cabello azul. Se llamaba Ida. En la mandíbula, usando la velocidad del velocista en su contra. Ninguno de sus enemigos hasta ahora tenía el mismo grado de experiencia en combate que él, y sin la capacidad literal de convertir toda la arena en un glaciar, todos fueron derrotados con bastante facilidad. Sabía, intelectualmente, que era tabú poner menos del 100% de su concentración en cualquier batalla, pero su mente no pudo evitar sentirse atraída por un rompecabezas mucho más interesante. El estado mental actual de Kacchan. Y fue solo cuando ese rompecabezas apareció ante sus ojos que la neblina comenzó a disiparse. Todos los demás semifinalistas habían sido derrotados entre los dos, dejando solo a los dos individuos, Allen Bowman y Bakugo Katsuki. En su entusiasmo por la próxima recopilación de información, Deku no notó algunas señales inquietantes. Bakugo parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Su postura era desplomada y sombría, sus ojos estaban nublados por la oscuridad. Parecía increíblemente frágil, como si fuera a romperse con un toque si lo pinchases en los lugares correctos. Su fuego se apagó, solo quedaron unas pocas brasas. No se sabía si el viento lo encendería una vez más, o si el tiempo pudriría los pequeños restos de vida. Sin embargo, Deku no notó ninguna de esas señales, por lo que sucedió a continuación lo sorprendió increíblemente. Se sentía como si su visión del mundo se rompiera en pequeños fragmentos de su antigua gloria ante el sonido que las cuerdas vocales de Bakugo transmitían en palabras habladas. Fue así de sorprendente. Me rindo. ¿Qué diablos? ¿De alguien inyectó drogas en mi sistema sin darme cuenta? ¿Es un impostor? Ah, sí, realmente odiaba el cambio. Le gustaba cogerle desprevenido en momentos como este. Deku simplemente se quedó allí con una mirada estúpida en su rostro mientras la figura desplomada de Bakugo Katsuki arrastraba sus pies y su cuerpo en la distancia. Realmente no tenía sentido para él. ¿Por qué su imagen de victoria? ¿Se estaba rindiendo? ¿Por qué se dio por vencido? ¿Por qué ni siquiera lo intentó? En las partes débiles de su conciencia que aún funcionaban, se dio cuenta de que uno de los amigos de Bakugo estaba allí. ¿Kirishima? Kirishima. Veo Bakugo, ¿fue por esos tipos de antes? Dejó escapar un gruñido desdeñoso, volviendo casi a su yo real, pero no del todo, como si. Solo sé que, no puedo ganar. Entonces, ¿cuál es el maldito punto? Bakugo y su amigo continuaron hablando, y no fue hasta que llegaron al borde de la subarena que finalmente reaccionó. Todo el asombro, la sorpresa y la incredulidad simplemente se convirtieron en combustible para una emoción increíblemente poderosa, la ira. Era pura y absoluta rabia la que se infiltró en su torrente sanguíneo, bombeada directamente desde un corazón iracundo.
No podía recordar otro momento en el que hubiera sentido tanta ira hacia otra persona, tal vez solo All For One podría tener un rango más alto. Sus palabras alimentadas por la ira resonaron por toda la arena. Así que eres solo un cobarde, ¿verdad? Era como si las palabras lo hubieran herido físicamente mientras todo su cuerpo se movía en una sacudida torpemente oculta. Pero aparte de eso, no tuvo ninguna reacción ante las palabras afiladas durante mucho tiempo. Justo cuando Deku estaba a punto de renunciar a Kacchan, a su imagen de victoria, Bakugo comenzó a hablar. No pude ganar contra Uraraka. Eres más fuerte que ella, diablos, casi ganaste contra la mitad, contra Todoroki, levantó la vista del suelo con ojos desesperados. Así que, joder, dime. ¿Cómo se suponía que iba de ganar contra ti? Mira, no puedes decirme. Era casi como si toda el área estuviera sumergida en las profundidades del desdén de Deku. Tienes razón. No podrías haberme vencido, ignoró las llamadas indignadas de los amigos de Bakugo y la expresión desconsolada que Bakugo estaba haciendo. No con esa maldita actitud. Dime, Bakugo, ¿tienes la capacidad de predecir el futuro? ¿No? Entonces ¿por qué crees que no puedes vencerme? Casi ganaste contra el maldito Todoroki, él lo miró fijamente. Se quedó paralizado en su lugar. Sí, casi gané. Perdí. ¿Sabes por qué perdí contra él? Porque Todoroki sabía cómo funcionaba mi peculiaridad. Esa no fue la única variable, pero es más o menos la esencia del asunto. Es por eso que no lo usaré hasta que sea absolutamente necesario. El desdén inundó sus ojos una vez más. Estoy seguro de que viste, ¿no? Sin embargo, decidiste que no podías vencerme y te rendiste. ¿Qué tan estúpido eres? Caminó hacia la salida de la arena, Bakugo todavía congelado en su lugar como si Deku fuera Todoroki. Mira, simplemente perdiste. Eso es todo. Todos aquí perdieron. Nadie murió por tu culpa, nadie murió y todavía tienes 2 oportunidades más mientras estás en esta escuela, se cernió cerca de su cabeza mientras susurró. Si continúas con esta actitud derrotista tuya, no importará cuántas oportunidades tengas. Bakugo permaneció en su lugar mientras Allen seguía adelante, ya sin interés. Ahora estaba en tercer lugar, por lo que All For One no debería estar demasiado enojado al final. Se giró rápidamente ante el sonido de una explosión, solo para ver a Bakugo con leves quemaduras y marcas en la cara. A pesar de su apariencia desordenada, se veía mucho mejor que antes del partido. Estaba erguido y confiado, casi con arrogancia, con un brillo en los ojos. Se giró e hizo un anuncio con una mirada seria. Realmente eres un bastardo, pero, gracias. Necesitaba eso. Estaba siendo estúpido. El corazón iracundo volvió a su estado normal. Allen agitó con indiferencia su mano detrás de su espalda. Sí, estabas siendo estúpido. Agradece que el tuyo sea un estúpido temporal, o te habría golpeado en la cara. Se alejó mientras el pequeño amigo de Bakugo lo sostenía en su lugar, probablemente en un intento de evitar que hiciera explotar a Allen. Me alegro de no haber tenido que revisar completamente mis observaciones, Kacchan. Eres oficialmente inteligente y tienes posibilidades de ser estúpido. El resto del torneo transcurrió con poco o ningún problema porque, por mucho que Uraraka hubiera mejorado, ella no era la oponente de Todoroki, quien eligió usar sus 2 poderes. Aunque demostró ser bastante inepto en el uso de su fuego, fue el complemento perfecto para los inconvenientes que había observado en sus poderes de hielo. Si su cuerpo alguna vez estuviera a punto de congelarse por su propio poder, podría simplemente calentarse con sus poderes de fuego. Eliminó efectivamente una de sus principales debilidades. Lo único que quedaba era su resistencia misma. Y había demostrado con bastante rapidez que tenía en abundancia. Era un iceberg gigantesco que apareció de la nada. Deku pudo sentir el repentino descenso de temperatura desde su asiento. Era casi todo el ancho del estadio, y mientras lo empujaba lentamente hacia adelante, Deku elogió su decisión de detenerlo desde el principio en su cabeza. Honestamente, dudaba que alguien más pudiera sacar tanta fuerza bruta, excepto tal vez Olmigas. En una competencia como esta con un fuera de límites claramente marcado, Todoroki bien podría haber sido Dios mismo. Bueno, al final era poder. Porque dentro de ese frágil caparazón de poder puro e insuperable que rivalizaba con el de un dios, estaba el latido del corazón de un humano pequeño y levemente dañado. Deku pudo ver el momento con perfecta claridad mientras Todoroki lentamente se giraba hacia la voz retumbante de Endeavor, quien estaba siendo arrastrado a regañadientes para una mayor investigación. El monstruo tenía una sonrisa repulsiva en su rostro a pesar de su situación actual, sus ojos brillaban con una sombra morbosa y repugnante de orgullo.
La seguridad rápidamente lo hizo callar y lo arrastró fuera de la arena, pero el daño ya estaba hecho. El fuego que ardía en la parte superior de su hombro parpadeó, interrumpiendo su proceso de descongelación. El resto del partido no vio rastros de su llama, y su cuerpo solo estaba enjaulado por hielo. Uraraka finalmente fue expulsado de la arena impotente y el torneo concluyó. Muy sencillo. Si tan solo la vida dejara de interferir en los peores momentos. Eso puede haber deshecho todo lo que le dije. Si bien las palabras de aliento y de verdad son agradables, no es que solucionen todo. Los humanos siempre priorizamos las emociones sobre todo lo demás. Ahora depende de él y de lo que decida hacer con sus poderes. Bueno, de todos modos nunca fue asunto mío. Solo los héroes andan diciendo cosas absurdas como si su trabajo fuera entrometido. Dicho eso, miró la figura encerrada en hielo y sintió una extraña sensación de lástima. A pesar de todo su poder, al final era simplemente un humano. Espero que pueda decidir qué es lo que realmente quiere hacer consigo mismo y con esos poderes que tiene. Antes de que alguien se aproveche, como lo hizo conmigo. Su vida se acabó porque no me di cuenta de lo que realmente deseaba. Pero todavía tienes posibilidades de decidir. Espero que no se desperdicien. Se alejó lentamente y dejó que el ruido de la multitud se desvaneciera en la nada mientras la distancia se lo tragaba por completo. Aún le quedaba algo de tiempo hasta la entrega de premios, y sería una estupidez de su parte someterse al desorden de cuerpos, que era el estadio sin motivo alguno. Hojeó todos sus correos electrónicos a amigos y familiares en Estados Unidos para actualizar ligeramente el perfil de Todoroki. Todos estaban integrados con código y al mismo tiempo mantenían un formato similar a una letra, por lo que incluso si alguien se topara con ellos, no pensaría en ello. ¿Pero realmente tenía algún sentido? Seguramente All for One ya es consciente del alcance de su habilidad. Mi servicio es inútil, obligó a detener sus pensamientos, que eran extrañamente activos y más autocríticos que de costumbre. Lentamente, inspiró y exhaló unas cuantas veces, pero la extraña sensación no se disipaba. Simplemente se sentía muy nervioso en todas partes y su cuerpo no se calmaba. Su mirada se posó en la base de datos de peculiaridades y se resignó a leerlo todo de nuevo. Lento pero seguro, se dejó perder en el marco y la estructura detallados de las innumerables variedades de peculiaridades disponibles. Incluso cuando era niño, disfrutaba de las peculiaridades y, a medida que crecía, se convirtió en una especie de pasión. Una pasión principalmente arraigada en la inferioridad y el anhelo, por supuesto, pero una pasión al fin y al cabo. A la edad de 15 años, se convirtió en un escape del caos que era su vida. Mientras nadaba en el mar de palabras, las voces en su cabeza que siempre lo condenaban se calmaban hasta convertirse en un zumbido bajo en el fondo de su mente. Era irónico que su mecanismo de afrontamiento fuera lo que en gran medida causó su situación hoy, pero era saludable, por lo que podía vivir siendo el blanco de las bromas de la ironía. Después de todo, no podía permitirse el lujo de ahogarse sin rumbo fijo en el mar de la negatividad, aunque se lo merecía. No, pon fin a esa línea de pensamiento. Allan. Por cierto, lo siento si me equivoqué con tu nombre. Los profesores me enviaron a buscarte para la ceremonia de premiación. ¿No escuchaste el anuncio por el intercomunicador? Deku apenas se contuvo arrojando un cuchillo a la voz inesperada. De todos modos, comenzarán muy pronto, así que tendremos que apresurarnos un poco. Kaminari-san, me asustaste. Una risa burlona, ligeramente ahogada, resonó en su boca como un par de campanas viejas y oxidadas. Su cuerpo se movió sutilmente, en el ángulo perfecto, inutilizando un poco la cámara de seguridad. Estaba seguro de que ahora era imposible ver los labios de ambas personas. A lo largo de toda la transición, los ojos ligeramente alarmados de Deku notaron un reflejo de la luz en forma de cuchillo. Está armado, tiene esa peculiaridad eléctrica, y aunque no podría haberme lastimado con eso, estaba lo suficientemente distraído como para que probablemente pudiera haberme dado un buen corte. Maldita sea, ¿qué diablos está pasando? Este tipo intenta ser un héroe, ¿verdad? ¿O podría ser similar a mí? La conciencia situacional es imprescindible para los héroes, ¿no es así? Bueno, en realidad no diría que eso sea cierto. Siempre es la peculiaridad que más importa al final, es bastante triste, ¿no? Tenemos la mismo tipo de peculiaridad, pero llegaste hasta el tercer lugar. Ah, siento que estoy siendo reemplazado. Entrecerró los ojos ligeramente. ¿Este tipo pensó que lo iban a reemplazar? ¿Es eso lo que está pasando? No entiendo muy bien lo que quieres decir. Soy simplemente un estudiante de intercambio. Me iré muy pronto.
De hecho, muy pronto, pensó al recordar el mensaje de texto que había recibido de All for One. Había juzgado que había obtenido suficiente información y obtuvo permiso para salir a cubierto en cualquier momento necesario. Kurohiri estaba en espera y listo. Necesitaban que volviera lo antes posible para una nueva operación, preferiblemente lo antes posible. Si Bakugo iba a confrontarlo por eso, como sospechaba, entonces había llegado en un muy buen momento. En cualquier caso, Kaminari tenía una expresión peculiar en su rostro mientras tarareaba en voz baja. En un instante, todo desapareció y fue reemplazado por su alegre declaración. Bueno, eso simplifica las cosas. Jaja, perdón por decir algo raro, ¿qué tal si aceptamos olvidarlo? Se miró a los ojos maravillándose de la diferencia en comparación con sus ojos en su encuentro anterior, antes de caminar hacia la arena. Claro. Tengo que ir a la arena ahora, así que adiós. Mientras se alejaba, no pudo evitar el leve escalofrío que recorrió su columna al darse cuenta de cierta certeza. Nunca había tenido ningún indicio de que Kaminari fuera, de hecho, un espía. Si esto no era solo su paranoia, entonces realmente era temible. Como una víbora deslizándose en la oscuridad, y tan increíblemente letal. Tendría que tener más cuidado a partir de ahora. La entrega de premios fue desagradable. A pesar de todas las connotaciones positivas que el hombre común asociaría con tal evento, Deku descubrió que, metafóricamente hablando, era un infierno en la tierra. Sintió que se estaba ahogando en la desorientación cuando un trueno del cielo cayó para otorgar juicio en forma de aplausos. Simplemente había demasiada gente. Sus parloteos y exclamaciones ahogaban sus propios pensamientos, y si había algo que odiaba era no poder pensar. Simplemente estar bajo el escrutinio público era difícil, considerando que había suficientes personas para llenar un estadio y más conocían sus capacidades. Ayudó que no hubiera mostrado sus verdaderas habilidades, pero todas y cada una de las miradas se sentían como una daga sobre sus sensibles nervios. Se obligó a calmarse y mantener al menos una ilusión de indiferencia, pero cada segundo pudría su resolución como un tumor canceroso. Justo cuando sintió que su paranoia comenzaba a aumentar y amenazaba con superarlo, All Might había llegado. Y con él, trajo una ola de silencio asombrado. Los ruidosos imbéciles del estadio inmediatamente dejaron de charlar ante su mera presencia. Nunca pensó que vería el día en que estaría agradecido con ese hombre. Es todo poder. Te amo. No importa, odiaba al chico tanto como siempre. Su única salvación en ese momento era saber cómo se habían desarrollado las anteriores entregas de premios a lo largo de los años. Mientras que otras organizaciones se tomaron su tiempo con un montón de parafernalia y adornos, la OA fue simple y directa. Esto significó que el tiempo que se vio obligado a pasar en la plataforma también se redujo. De lo que Deku no se dio cuenta fue de un hecho simple. All Might no había estado allí los años anteriores. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de sucederle, probablemente se habría rendido de inmediato, al diablo con las instrucciones de All for One. Fue abrazado. Por todo poder. Se quedó allí, en silencio atónito, mientras All Might le hablaba de algo. No estaba muy seguro, principalmente porque acababa de ser abrazado. Abrazado. No había tenido contacto humano, específicamente contacto de abrazo, en años. Simplemente no sucedió. Claro, su madre era una bola de bondad demasiado emocional, pero aún así simplemente. No. Abrazo. Así que recibir uno, de su antiguo ídolo y actual enemigo. Fue inesperado, por decirlo menos. Ignoró la parte idiota y estúpidamente ingenua de él que era feliz y se concentró en alimentar la repulsión. La ceremonia de premiación pasó volando a la velocidad de la luz mientras él intentaba entender exactamente lo que acababa de suceder. No hace falta decir que esta línea de pensamiento acelerado continuó durante mucho tiempo, porque si bien a Deku le resultaba fácil ver a través de los sentimientos de los demás, le llevó más tiempo comprender los suyos propios. Eso no quiere decir que no pudiera entenderse a sí mismo, simplemente tomó tiempo. El tiempo que debería haber estado usando para estimular e imaginar los procedimientos de la reunión de Kacchan, el propósito, etc. Entonces, cuando el cielo se volvió de un tono brillante dorado, rosa y naranja, tuvo la misma reacción que muchos estudiantes. Un sentimiento con un nombre bastante acertado de "oh Dios mío", había una prueba. Excepto en el caso de Deku, su prueba fue un Bakugo Katsuki. Dejó de lado su pánico, su aprensión y su ansiedad, todo de una sola vez. No tenía ningún sentido obsesionarse con eso ahora, y era libre de salir de su refugio en cualquier momento. Le irritaba un poco estar tan perdido que ni siquiera tomó las precauciones adecuadas, pero el odio hacia sí mismo podría llegar más tarde.
Ahora estaba en el presente y lo aprovecharía al máximo. Solo tenía que concentrarse, y su inteligencia natural y su rapidez de pensamiento serían suficientes. Probablemente. Odiaba abordar cosas sin un plan completamente desarrollado. Bakugo se giró para mirarlo con una mirada marcadamente determinada en sus ojos. Iré directo al grano, Allen Bowman. O mejor dicho, Izuku Midoriyaya. Así que al final es así. Es extraño, pero más que Nezuo era Serea descubriendo la verdad, siempre pensé que sería Kacchan, lo siento, pero creo que estás equivocado, Bakugo-san. No soy Izuku Midoriya ni tampoco lo conozco. Sin embargo, no voy a darte la respuesta tan fácilmente. La expresión de indignación e irritación en el rostro de Kacchan era casi divertida. Dejó de serlo cuando reprimió con fuerza su ira, dejándola descansar en un rincón lejano de su mente. Era fácil tratar con personas muy emocionales. Cometían errores, eran descuidados y era fácil encadenarlos con todos sus caprichos. La gente con fría ira, sin embargo, lo hizo cauteloso. No se indispusieron en su ira. Se volvieron aún más poderosos por ello. No te hagas el tonto. Sé que eres tú. Desde que te transferiste por primera vez, siempre había algo raro en ti. Y cuanto más observaba, más familiar me parecías. Hábitos, gestos, tu estilo de lucha. Incluso ese maldito murmullo sigue ahí. Su boca se curvó en una ligera media luna. Si eso era todo lo que tenía, no era lo suficientemente bueno. Entonces estás diciendo que debo ser otra persona basada en evidencia circunstancial. Lamento decírtelo, Bakugo, pero en realidad no soy la persona en la que estás pensando. Todo debe ser solo una coincidencia. Muchas personas tienen hábitos similares, estilos de lucha, etc. En cuanto a que yo hable solo, mucha gente habla sola y, a juzgar por el nombre de esta persona, debe ser japonesa, ¿verdad? Siempre hablo en inglés. Se quedó en silencio por unos momentos y Deku no pudo resistirse a irritarlo aún más. Sabía que era algo estúpido, pero al ver la expresión de su rostro, no pudo evitarlo. Se estaba convirtiendo en un sádico. No, era solo Kacchan. ¿Cuál es la peculiaridad de este tipo? Si tenemos peculiaridades completamente diferentes a esas, deberíamos poner fin a todo este debate, ¿no crees? Te tienes diferentes peculiaridades. Su ira salió de la jaula dentro de su corazón y se manifestó agarrando con fuerza el cuello de Allen. Pero sé muy bien que eres la misma persona. No sé cómo te las arreglaste para enmascararte con este maleficio eléctrico tuyo, pero sé sin lugar a dudas que eres él. Eres Deku. Sus cejas se fruncieron divertido. Kacchan era un excelente humano pelota para aliviar el estrés, como acababa de descubrir, y lo necesitaba después del largo día que se vio obligado a pasar. Tuvo que abrirse camino a través de las rondas preliminares del Festival del Deporte, luchar contra Shouto-san, ayudar a Shouto-san, lidiar con Endeavor, luchar contra Shouto-san nuevamente, lidiar con la idiotez de Kacchan, tener un intercambio preocupante con un espía de su lado. Tuvo que soportar el ruido de todos los malditos miembros de la galería de Maní y ser abrazado. No es ni mucho menos su mejor día. Kak, ¿no ves que estás equivocado? Mirando hacia atrás, probablemente fue por eso. Por eso tartamudeó el apodo de su amigo de la infancia. Pero como dicen, en retrospectiva el 2020. Unos minutos antes del enfrentamiento, Uraraka simplemente estaba sentada allí, sin hacer nada. Ella personalmente sintió que se lo merecía. Acababa de escapar de una horda de periodistas que deliraban, directamente en su cara, sobre la sorpresa del siglo. Y sí hablaron en mayúsculas. La expresión de sorpresa en sus rostros la habría ofendido, si ella no tuviera la misma expresión en su propio rostro, claro está. Su peculiaridad no gritaba exactamente combate. Morir. Asesinato. Como lo hizo el de Bakugo. Claro, era útil y sentía que podía hacerlo bastante bien en la industria de los héroes con él, pero vencer a un genio explosivo y ridículamente poderoso, ¿cómo podría llamarse ese poder, ese impulso? No era algo se veía a sí misma haciendo incluso en sus sueños más locos. Y, sin embargo, no fue un sueño. Ella comprobó, todo fue gracias a la ayuda de Allen. Ella ni siquiera conocía la mitad de las posibles aplicaciones de su peculiaridad antes de que él apareciera. Sin embargo, no fue solo la peculiaridad. Él había sido increíblemente servicial, amable, y ni siquiera la miró de forma extraña después de su pequeña y vergonzosa revelación, eso sin mencionar su mazo. Luego, en un alarde de rara audacia, ella le pidió ayuda y él aceptó. Incluso si él fuera el mayor imbécil o el psicópata más feliz del planeta, ella todavía se habría sentido increíblemente agradecida.
Con todas las demás cosas amontonadas encima, bueno, era seguro decir que ella nunca tuvo ninguna posibilidad. Ella admitiría que tenía un poquito, solo un poquito, de cariño por su compañero de clase estadounidense, y preferiría que se quedara con él. De ahí que las noticias que sugerían lo contrario de sus deseos la molestaran con razón. Si estás tratando de hablar con Allen, probablemente deberías hacerlo hoy, Todoroki. Aparentemente, regresará a Estados Unidos. ¿Qué? ¿Los programas de intercambio no duran más de unas pocas semanas? Ni siquiera ha pasado un mes todavía. Kaminari hizo algunos graznidos que Uraraka apenas tuvo la presencia de ánimo para notar. Tampoco lo sé, para ser honesto. Yo, acabo de escucharlo hablando por teléfono. Tal vez una emergencia familiar. La plaza del patio quedó en silencio durante unos minutos, y Uraraka finalmente comenzaba a recuperar sus instalaciones. Todavía había muchos Kuke. Y no vagando por ahí, pero, al menos, había recuperado su capacidad de hablar. Pero ella todavía era un paso más lenta que quien la había derrotado. ¿Sabes dónde está entonces? Necesito hablar con él antes de que se vaya. Yo también. Ella saltó de su lugar en el banco, sorprendiendo a los dos niños prepúberes. Ella fijó una mirada indescriptible en Kaminari. Yo, necesito hablar con él también. ¿Puedes decirme dónde está? Necesito preguntárselo yo mismo. Pronto se hizo evidente que se trataba de determinación. Bueno, incluso si me preguntas, no tengo idea de dónde está. Ella se marchitó visiblemente y Todoroki parecía ligeramente irritado. Kaminari se encorvó traviesamente antes de que un áspero suspiro escapara de sus labios. Mira, técnicamente no debo saber esto, pero como medida de seguridad considerando los recientes ataques de villanos, hay rastreadores en las identificaciones de los estudiantes. Si pudieras convencer a un maestro, Kaminari observó cómo los rostros del dúo se transformaban y pasaban de la sorpresa a la incredulidad, a una ligera ira e irritación. Fue mucho más sutil con Todoroki, pero no por nada era el espía oficial. Ese otro niño no tenía nada contra él, ejem. Tendría que mantener su visión del mundo pro escuela por el momento. El plan no se adaptaba a variables externas en este momento. Ciertamente no es legal, pero tiene sentido si lo piensas bien. La escuela puede protegernos en el campus, con cierta dificultad, pero aún así lo hicieron, pero no pueden protegernos fuera del campus. Si estos tipos tienen las agallas para intentar matar a Olmig, no hay nada que les impida matarnos. Ahora tenía su atención. O al menos, eso es probablemente lo que está pasando aquí. De todos modos, funciona a favor de tus muchachos, ¿verdad? Solo, no digas que te lo dije, ¿entendido? Te tengo. No diremos nada. No se lo diremos a los profesores. Era bastante obvio quién respondió con qué. Linebreag. Deku prácticamente no respondió. No se dio cuenta del creciente número de espías, ni del sorprendido Bakugo con un rastro de triunfo. En cambio, su yo interno estaba ocupado elaborando una mezcla abrumadora de odio hacia sí mismo y arrepentimiento por la pura estupidez de su último movimiento. Claro, había estado estresado, pero era realmente una buena excusa. Había pasado por muchas situaciones estresantes antes, pero no había sido suficiente para arruinarlo lo suficiente como para que aparecieran errores. Simplemente no era del tipo que dejaba que eso lo afectara más allá de un nivel superficial. No fue el estrés. Fue un maldito descuido. En algún momento, había bajado la guardia. Incluso podía ver por qué, aunque eso todavía no justificaba sus acciones. Comparada con la Liga de Villanos, esta pequeña escuela era el paraíso. No había superiores tratando de matarlo, ni incursiones por parte de un grupo de villanos idiotas que pensaban que eran algo bueno y, sobre todo, no había asesinatos. Había hecho todo lo posible para que lo asignaran a un rol relativamente no relacionado con el combate, y lo había logrado. Un poco. No importa quién fueras, los niveles superiores de la liga debían tener la fuerza para igualar su temple. Se las arregló para que sus misiones apuntaran a los absolutos cabrones de la tierra. Violadores, asesinos, etc. Asesinos. No fue de mucha ayuda para su psique ya dañada. Entonces, cuando llegó a un paraíso donde no sucedía ninguna de estas cosas, debió dejar que su guardia se pudriera lentamente. La presencia de personas moralmente rectas, buenas y honestas, también debe haber complicado sus diversas defensas. Sus pupilas se agrandaron y contrajeron sobre sí mismas, al captar el minuto movimiento del cuerpo de Bakugo. Regresó a la realidad sobresaltado. No le ayudó a ahogarse en sus propias inseguridades en ese momento.
Si bien sus acciones fueron increíblemente estúpidas, todavía le quedaban multitud de opciones en su pila de cartas. Era cierto que no había forma de salvar su acción anterior, pero ya tenía permiso para expulsarse de su misión actual. Le irritaba los nervios aceptar tal cosa, pero su irritación no tenía importancia para la situación total. Linebreag, 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 Linebreag. Aizawa Sensei, Todoroki y Urakaka intervinieron en la conversación un poco tarde. Todo porque les tomó mucho tiempo convencer al hombre y el consiguiente sermón que comenzó cuando hablaron de los rastreadores. Aún así, la morena todavía podía entender algunas cosas. Parecía que Bakugo creía que Allen era alguien más. No tenía sentido y, efectivamente, pronto fue refutado por el propio Allen. Bakugo debe estar imaginando cosas, decidió en voz baja en su mente. Hablando de cosas que no tienen sentido, Aizawa-sensei, ¿por qué nos escondemos entre los arbustos otra vez? ¿Es esto realmente necesario? Él la fulminó con la mirada y, con un gesto para hacerla callar, ella rápidamente se calmó por instinto. Algo se siente mal en esta situación. Así que cállate, presta atención y escucha. Ella lo miró con mal humor, en la comodidad de su propia mente, antes de dejar que su espalda descansara sobre la corteza nudosa del árbol detrás de ella. El silencio se había prolongado desde que Allen dejó escapar algún tipo de tartamudeo. No estaba segura de su significado, pero había tenido un mal presentimiento después de ver el brillo triunfante asociado a la presencia de Bakugo. Había empeorado al ver el pálido contorno de la piel de Allen. Cuando vio su sombrío par de ojos increíblemente vacíos, quiso gritar. Parece que has encontrado la respuesta al enigma. Sus oídos temblaron ante el tono inquietante de los aplausos degradantes. Felicidades, Bakugo Katsuki. Un rayo brillaba en la punta de sus dedos. Tengo miedo de informarte que tu premio es la muerte. Ella gritó. Los relámpagos se desvanecieron de las puntas de sus dedos, mientras un gemido agudo de dolor e incredulidad lo sacaba de su ensoñación. No era particularmente ruidoso y, aún así, no pudo evitar centrar toda su atención en ello. El sonido no parecía resonar en sus oídos, sino en su alma. Era el sonido de una ingenuidad infantil rompiéndose y haciéndose añicos, de un corazón que tartamudeaba hasta detenerse. Un himno a la traición. Su propio corazón se detuvo cuando finalmente registró lo que hacía el sonido. O mejor dicho, quién. Justo ante sus ojos se encontraban tres figuras que había llegado a conocer bastante bien durante su estancia en la escuela. Aizawa-sensei, Shouto-san y Urakaka. Desechó cómo llegaron aquí, por qué estaban aquí, etc. Ya había cometido el error del descuido antes y no se permitiría volver a cometerlo. No podía permitir que algunos sentimientos de apego a medias influyeran en su juicio aquí. Era solo un ligero apego, nada más y nada menos. De todos modos, sería mejor que no estuvieran cerca de él. Todo lo que trajo fue desgracia a aquellos con quienes interactuaba. A veces como muerte, a veces como una carga. Pero el hecho era que ellos sería más feliz sin él. Estaba en grave peligro, especialmente considerando las peculiaridades de Aizawa y Todoroki. No dudaba que una vez que superaran su incredulidad y sus sentimientos de traición, inmediatamente intentarían llevarlo ante la justicia. Golpeó ligeramente su auricular, diseñado para parecerse a un modelo civil, y conectó con el extremo de Kurohiri. Tenía ganas de maldecir por primera vez en mucho tiempo cuando todo lo que podía oír era el crujido y el chisporroteo del ruido blanco. La señal se aclaró un poco, permitiéndole escuchar los gruñidos y gemidos característicos de una pelea. ¿Otra redada? ¿Esta gente no tiene nada mejor que hacer? Kuro, necesito que me saques inmediatamente. Sintió una pequeña pizca de alivio cuando una respuesta entrecortada y estática llegó un segundo después. Entendido. ¿Cuánto tiempo puedes, durar? Inspeccionó ligeramente el área, teniendo en cuenta las barreras naturales, las obstrucciones viables y el terreno en general. Y luego se centró en lo más importante, sus enemigos. Erasereat podría mirarlo fijamente y luego Shouto podría dejarlo atrapado en el hielo, o tal vez si fueran lo suficientemente creativos, podrían enviarle árboles en llamas. Las posibilidades eran tan infinitas como su imaginación, y eso sin tener en cuenta el poder de la experiencia. Algo que le faltaba muchísimo en comparación con Erasereat. 5 minutos como máximo. Posiblemente menos. Si no quieres sacarme de la cárcel en lugar de un bosque, te sugiero que te apresures. La línea se cortó mientras se arrugaba y crujía, y Deku sintió un escalofrío recorrer las crestas y curvas de su columna. El mal presentimiento que tenía podría haber sido simplemente por la situación de Kurohiri, pero no quería correr ningún riesgo.
Casi más rápido de lo que el ojo podía ver, Deku arrojó su cuerpo detrás de un árbol con la máxima potencia que pudo producir sin lastimarse. Efectivamente, una fracción de segundo después de agacharse detrás del árbol, escuchó un leve sonido Kche salir de la boca de Eraserhead. Pero la terrible experiencia de Deku aún no había terminado, ya que una corriente de llamas, que aparentemente cubría el cielo nocturno con su gran tamaño, apuntaba directamente hacia él. Esta vez realmente maldijo mientras pateaba el árbol frente a él segundos antes de que se incendiara. Usó el impulso que había ganado para girar alrededor de la base de otro árbol y hacia el otro lado para no llamar accidentalmente la atención de Eraserhead. Parecía una figura bastante lamentable mientras yacía desplomado en el suelo, pero al menos había salido de esa situación, al menos ligeramente. Se dio unas palmaditas distraídas en una parte de sus pantalones que se había incendiado, curiosamente no estaban tan calientes. Había un ligero enrojecimiento en una zona de su piel, pero nada grave. Pero los árboles frente a él, por otro lado, las llamas lamían y cacareaban con alegría, alimentándose y creciendo aún más en la madera inflamable rica en oxígeno. Era un muro de llamas. Idiota. ¿Qué pasa si está atrapado en esas llamas? Se quemará. Yo, necesito hablar con él, Todoroki. Debe haber alguna razón. Una voz temblorosa respondió, llena de falsa bravuconería. Deku se quedó quieto, sabiendo que Kurohiri estaría aquí en cualquier momento. En primer lugar, no tenía ningún sentido hablar. Era más fácil disociarse de las voces cuando todo lo que podía ver eran los contornos más ínfimos más allá del velo del fuego parpadeante. ¿De qué hay que hablar? Es solo un traidor, Uraraka. Solo, un villano. Es un humano. No puedes decirme que eso está bien. La tercera figura, que había estado parada sin rumbo fijo en el extremo desnudo del dominio de la llama, se acercó a quien supuso era Todoroki. La voz que salió fue menor de lo esperado. Alf, apaga estas llamas ahora mismo. No me importa qué mala relación tengas con él, pero estás diciendo que está bien que lo mates, ¿verdad? Incluso yo sé que eso es maldito. Estoy en mal estado. Contrólate. Créeme, te vas a arrepentir de esto. La figura sacudió levemente la cabeza de un lado a otro, apenas perceptible entre la distorsión del fuego. No estoy diciendo que esté bien matarlo, Bakugo. Incluso si realmente está en el fuego, no lo matará en primer lugar. Tal vez le dé algunas quemaduras menores, como máximo. Mi fuego no es casi tan poderoso como mi hielo, ya que no tengo entrenamiento con él. Si te acercaras, sentirías la falta de calor. Simplemente parece amenazante. El dúo cayó en un incómodo silencio congelado ante el malentendido. Simplemente no veo el sentido de hablar con él, Uraraka. No importa qué excusas tenga. Sus uñas se clavaron en sus palmas, dejando que un hilo de sangre carmesí se filtrara hasta el suelo. No cambiará que sea un villano. Que intentó matar a Bakugo. ¿Qué sentido tiene hablar con alguien así? Solo pudo repetirlo una y otra vez. Es solo un villano. Deku había ignorado la mayor parte del debate moral que ocurría en el otro lado, a favor de darse cuenta de una línea mucho más preocupante. ¿Eso no es Aizawa? Maldita sea todo, inmediatamente inició un movimiento para rodar hacia un lado, pero no fue lo suficientemente rápido. Una cuerda de apariencia engañosamente frágil se enganchó alrededor de su pie, y fue solo porque tomó la decisión de dislocarse el tobillo en una fracción de segundo que cayó inofensivamente por el aire. Se mordió la mejilla con fuerza para evitar que su grito de dolor se vocalizara. Una cosa era ser herido por tu oponente, pero otra era infligirte dicho dolor a propósito. Ignorando la expresión de sorpresa en el rostro de Aizawa, arrastró su cuerpo herido hacia otro árbol lo más rápido que pudo mientras cargaba una rama dañada. Mientras su cuerpo iba lento, mucho más lento de lo normal, su mente corría a la velocidad de la luz. Ha elaborado todo tipo de escenarios y análisis, intentando desesperadamente llegar a una conclusión sobre cómo salir de la situación actual. De repente, su mente se llenó de claridad. Sabía cómo salir de esto. La tela hizo un ruido chirriante mientras giraba una vez más para apuntar a su otro pie. Dejó que lo envolviera inofensivamente, mientras sonreía en secreto. Lentamente, levantó las manos sin darse la vuelta para que la peculiaridad de Eraserhead no funcionara todavía. Giro de vuelta. Seguramente sabes cuál es mi peculiaridad. No importaría incluso si lo supiera. Giro de vuelta. Un poco exigente, ¿no? De todos modos, ahora que he ofrecido cierta resistencia simbólica, es hora de implementar el plan. En la palma de su mano yacía una increíble concentración comprimida de relámpagos, fácilmente descartada por aquellos que no podían verlo como la luz del fuego ardiendo en el fondo.
Descifrando su ubicación desde el lugar más reciente desde el que había viajado su voz, se giró con los ojos cerrados, lenguaje corporal calculado deliberadamente como uno de derrota y tristeza, y disparó un rayo increíblemente poderoso. Aizawa Sensei. Ten cuidado. Ha estado mintiendo sobre su verdadera peculiaridad. La voz de la rubia viajó a través del muro de fuego que estaba en proceso de extinguirse lentamente, pero ya era demasiado tarde. El hombre de cabello negro giró su cuerpo para tratar de esquivar el momento en que se liberó el rayo, pero simplemente estaba demasiado cerca y demasiado rápido para que el cerebro humano reaccionara después de haber sido cargado durante la mayor parte de 12 segundos. El resultado final fue un brazo derecho bastante cocido y asado, con la manga derecha ligeramente en llamas. Aizawa cayó al suelo y comenzó a convulsionar, pero Deku sabía que no debía quedarse ahí. El hombre no necesitaba el libre movimiento de su cuerpo para resultar amenazador. Todo lo que hizo falta fue una simple mirada. No podía seguir dependiendo de la suerte y tropezar como lo había estado haciendo anteriormente durante este ridículo y cliché del juego del gato y el ratón. ¿Por qué siempre tuvo la mala suerte de que la gente se topara con su conversación con Kacchan? Lo suficientemente desafortunado como para que alguien realmente lo viera en primer lugar, aunque fue en parte su culpa. De todos modos, necesitaba retomar la iniciativa. Tenía que agarrarse a lo único que haría dudar a Aizawa y aferrarse a ello. Perdón por esto. Le juntó las manos para evitar que tocaran algo y se dirigió a la atónita audiencia que tenía ante él. Yo no me movería si fuera tú. Aunque ciertamente no mato a niños, no tengo problemas para herirlos. Nadie se movió, nadie respiró, nadie hizo nada por un momento más que mirar. Y entonces la incredulidad y la sorpresa se rompieron y dejaron que el magma candente de la ira subiera a la superficie. Mientras Kacchan parecía apenas capaz de contener su ira, Shouto parecía decidido a freírlo vivo y congelar sus cenizas. Había sido ligeramente consciente de esta faceta de Shouto, esta increíble confianza que venía al no perder nunca una pelea, o más bien, incluso cuando perdía, no enfrentaba consecuencias. Ningún daño a su persona ni a las personas que le importaban. Fue un tipo especial de ingenuidad. Porque por eso todo lo que había experimentado, todo lo que había sufrido, aún no se había resquebrajado. Si pudiera, preferiría no ser él quien derribara el mazo. En verdad, no había nada de malo en esta ingenuidad en una situación que no era de vida o muerte. A muchas personas les hizo avanzar en la vida, les dio la capacidad de seguir viviendo en este mundo infernal. Le dio a la gente la capacidad de soñar. Se definió más comúnmente como optimismo, pero Deku prefirió categorizarlo como ingenuidad. Después de todo, el mundo era un lugar cruel. Creer en la aparente bondad de los demás y confiarse a ella era una forma rápida de morir, o provocar la muerte de otros. Lo que vino primero, sintió que su peculiaridad desaparecía cuando Aizawa hizo contacto visual frenéticamente con él, pero no tuvo consecuencias. Tenía un juguete bonito, pequeño y brillante, al que muchos llaman principalmente pistola. Kurohiri era de hecho el mayor recurso cuando se trataba de contrabandear armas ilegales. Estaba elogiando su decisión de conseguir una por si acaso, a pesar de su disgusto por el arma. En el momento en que vio que su pie avanzaba un poco hacia adelante, disparó. Le raspó el borde de la mejilla y pareció lastimarla más mentalmente, pero eso era lo que él buscaba. No podía dejar que se les ocurrieran ideas demasiado avanzadas. Ignoró el ligero pinchazo en su corazón en el momento en que apretó el gatillo. De todos modos, cuadró su rostro en un desinterés imparcial que parecía no contener emociones en su interior. Y él se quedó mirando. No fanfarronio. Tampoco miento, cuando se trata de este tipo de situaciones. Mientras te mantengas firme durante unos minutos, ella no sufrirá ningún daño. Pero, si eliges luchar contra el inevitable, sonrió, no tenía ganas de sonreír. La lastimaré. El mundo entero parecía tener una bufanda, una especie de peso que hacía que abrir la boca fuera tan difícil como ascender a los cielos. Por supuesto, no había ningún silenciador real que hubiera descendido a la tierra. Fue una simple restricción psicológica, forjada en los fuegos del terror y el pánico. Y después de ser sumergido en el agua de la realidad, finalmente se completó una cadena de la psique. Solo tenía que tener mucho cuidado. Las cadenas todavía eran relativamente frágiles. Si se aflojó de alguna manera o mostró misericordia, se harían añicos junto con sus planes de venganza. Dicho esto, tampoco puedo ser demasiado estricto. Nunca se sabe cómo reaccionará la gente cuando el estrés sea demasiado para ellos. Podrían simplemente decidir hacer un cargo suicida con la esperanza de tomarme por sorpresa, al diablo con las consecuencias.
Si bien han demostrado ser algo resistentes al estrés en todo el lío de la USG, este es un estadio completamente diferente. Y además son héroes, en entrenamiento. Nunca se puede estar seguro de qué es lo que activará su radar de justicia. Y son increíblemente tercos. Es por eso que no me gustan las situaciones con rehenes. Sintió que su peculiaridad parpadeaba una vez más, y trató desesperadamente de no mostrar su irritación al mundo. Justo cuando se estaba adaptando a no tener su peculiaridad, se podría pensar que sería bastante fácil, habiendo vivido más del 99% de su vida sin una peculiaridad, pero algunas cosas se convirtieron en un problema y en la norma terriblemente rápido. Aizawa se desconcertaba de conciencia durante unos segundos, antes de volver a mirarlo a los ojos. Sinceramente, deseaba elegir uno y terminar con él, ya fuera consciente o inconsciente. Le confundió sentir el familiar zumbido de la electricidad dentro de su cuerpo, y luego que desapareciera en el siguiente. Estuvo tentado a simplemente cerrar los ojos y terminar con todo, pero no estaba precisamente entrenado para percibir cosas sin la vista. Claro, su peculiaridad aceleró la velocidad de sus pensamientos y la calidad general de su cerebro, pero eso fue solo porque estaba en su cerebro. Él nunca había sido ciego o sordo tampoco, por lo que sus sentidos eran tan buenos como los de una persona normal, nada buenos. Por lo tanto, si tenía que lidiar con un dolor de cabeza y la sensación de que algo andaba mal, entonces lo afrontaría. Se encendía y apagaba tan rápido que era difícil identificarlo, pero algo se sentía extraño cuando tenía su peculiaridad. Por mucho que le encantaría investigarlo más a fondo, tenía algunos adolescentes ansiosos entre manos. Puedes hablar si quieres. Mientras no te acerques más ni hagas ningún movimiento sospechoso, honestamente, no podría importarme menos lo que decidas hacer. Deslizó levemente el arma hacia abajo. A un lugar en su pierna, asegurándose de que en el caso de que tuviera que disparar, sería en el lugar con el menor daño. Por supuesto, considerando que ya recibiste tu advertencia, si tengo que disparar, dolerá. Ninguno de los dos hizo ningún movimiento para hablar, lo cual era de alguna manera esperado. El hecho de que dijera tal cosa no significaba que habría interesados intermedios. Pero cumplió su propósito hasta cierto punto porque había interrumpido la atmósfera tensa y tensa. Fue inesperado y lo sacó del estado de lucha o huida, mientras mantenía el control de la situación. Bueno, al menos hipotéticamente. Parecía ser más efectivo de lo que pensaba anteriormente, ya que Todoroki realmente comenzó a hablar. ¿Por qué querrías que hablemos? Eso suena bastante ilógico viniendo de ti precisamente. Aunque la última frase era 10 decimales más baja, Deku aún podía oírla. Él sonrió levemente. Parecía que Todoroki estaba tomando riesgos calculados ahora. Para ver si estaba motivado por la racionalidad, como había demostrado hasta ahora, o por las emociones. Si continuaba siendo racional y cumplía su palabra, era una suposición realista que Deku no lastimaría más a Uraraka y cumpliría su promesa de liberarla. Si reaccionaba con violencia debido a sus emociones, bueno, era seguro decir que harían cualquier cosa para sacarla de su alcance. Eso, o simplemente podría ser pasivo-agresivo, pero Deku tenía expectativas bastante altas con respecto a su inteligencia. No era del tipo que comete errores y no aprende de ellos. Eres más inteligente de lo que la gente cree. Ten la seguridad de que, incluso si te pones sarcástico conmigo, no le dañaré ni un solo cabello de la cabeza. Mientras esperes a que venga mi colega, ella será liberado sin ningún daño mayor. Después de todo, no obtengo ningún tipo de placer al lastimar a las personas. ¿Es eso suficiente para calmar tus preocupaciones? ¿Cómo hizo? Los ojos son la ventana al alma. Y a pesar de todo lo que la mente miente, engaña y olvida, el alma permanece clara y expresiva. Es fácil establecer una línea de base a partir de eso y usar la racionalidad para completar el resto de lagunas. Por ejemplo, en este momento estás inquieto y te estás recuperando de la falta de control que sientes. Pero digo la verdad cuando digo que no leo la mente. ¿Has visto mi peculiaridad? ¿No? No puedo leer cada uno de tus movimientos, pero sé psicología básica. Mis conocimientos no pueden determinar el 100% de tus sentimientos, pero puedo determinar alrededor del 50%. Hizo una ligera pausa ante las miradas que estaba recibiendo, pero continuó adelante de todos modos. Esto suele ser suficiente para tener una idea bastante clara de lo que la otra persona está pensando y planeando. Y aunque la falta de control puede ser increíblemente intimidante, no tienes motivos para tenerme miedo. Mientras cumplas con mis reglas, es decir, has confirmado que no estoy motivado principalmente por las emociones, por lo que esencialmente hay muy pocas posibilidades de que haga algo que no esté en línea con mis intereses.
Lo cual es salir de aquí. Por todo eso otros humanos son predecibles, yo mismo soy igual de predecible, si no más. Haz de eso lo que quieras. El claro volvió a quedar en silencio, poblado por niños que en ese momento estaban más confundidos que enojados. Aprovechó la oportunidad mientras todos estaban ocupados con sus pensamientos, para examinar a Aizawa por el rabillo del ojo. Pensó que habría dado más pelea considerando cómo reaccionó en la USG, pero no lo hizo. Y si bien era cierto que esa voluntad no resolvía mágicamente las heridas. No necesitaba tener movilidad física para causar impacto. Tenía un arma, pero no era que fueran invencibles. Una herramienta era tan buena como su portador, y él sería el primero en admitir que era un asco con esta herramienta en particular. Nunca se atrevió a usarlo después de matarla, y algo relacionado con las armas hizo que no le gustara desde el principio. Solo porque sabía que estaría en contacto regular con Eraserhead se obligó a conseguir uno. Esa previsión estaba resultando útil ahora. Si tan solo no fallara espectacularmente con el arma. Estaba bien porque lo estaba usando a quemarropa en este momento, pero más allá de eso, corría el riesgo de golpear a los estudiantes, o más probablemente, a la vida vegetal circundante. No podía obtener una buena lectura sobre Aizawa, por lo que tendría que mantener la guardia alta por el momento. Sintió un ligero movimiento de su rehén e inmediatamente volvió a la realidad. Tú. No te preocupes. No voy a escapar. Solo parecías distraído y necesito hacerte una pregunta. Está bien que hable, ¿verdad? Esta chica, ella me tiene entre la espada y la pared, obligándome a revocar mis palabras anteriores o forzar el castigo. De todos modos suspiró levemente, un sonido silencioso que ni siquiera Uraraka casi captó. Bien, no te lastimaré ni por un pequeño movimiento. Sus ojos brillaban con un tono rojo tan oscuro, que el color casi dominaba los lentes de contacto que llevaba. Sin embargo, ten en cuenta que mi misericordia es limitada. De hecho, si fuera algo más que una confusión, no me habría molestado en tener misericordia. Espero que tu pregunta valga el riesgo que acabas de asumir. Vale la pena. ¿Por qué? ¿Por qué eres un villano si te duele tanto? Sus ojos se abrieron como si la declaración lo hubiera golpeado como un ladrillo. ¿Te dolía cuando me disparaste, no? Pude verlo en tus ojos. Incluso te disculpaste para que solo yo pudiera escuchar cuando me tomaste como rehén por primera vez. Sí, si no te gusta hacer esto cosas, entonces ¿por qué te estás obligando? Si te están obligando, entonces Wa puede. Suspiró, esta vez lo suficientemente fuerte como para que todos lo percibieran claramente. Sabía que ser leído como un libro era desagradable, pero no esperaba que fuera tan malo. Bueno, supongo que eventualmente llegaría el día. Miró hacia el cielo, incapaz de continuar con el contacto visual. Fue realmente desagradable. Pero para responder a tu pregunta, para ser honesto, no estoy muy seguro hoy en día. Tenía una razón al principio, pero me pregunto si todo esto realmente vale la pena. Todo el dolor, la muerte. Continuó como si se hubiera abierto una compuerta. No podía detenerse ahora. No estaba seguro de querer hacerlo. Claro, lo que me pasó fue una tragedia y todo eso, pero ¿realmente justifica llegar tan lejos? En realidad, ya sé la respuesta a esa pregunta. Solo soy increíblemente egoísta. Más allá de lo que podrías pensar que era posible, me salí del tema. Lo siento. Izuku apartó la vista del cielo y volvió a mirar a la tierra, solo para recordar que Bakugo todavía estaba allí. Es cierto que se había olvidado de él, ya que incluso Todoroki habló más que él durante todo este evento. Verlo plantó una semilla de frustración en el suelo de su mente. Objetivamente, sabía que era ridículo seguir guardando rencor, especialmente a costa de las vidas de otros, pero era difícil mantener una distancia emocional ante sus problemas cuando era lo correcto. Al frente de a él. Bueno, tal vez valga la pena. No puedo decirlo hasta que logre mi meta. Pero te diré algo, Uraraka. Su sonrisa tenía un sabor increíblemente amargo, incluso para él mismo. Yo, ya no puedo volver atrás, así que no tiene sentido siquiera preguntar. Fin del capítulo.